Buenas tardes. Para el día de hoy escogí un discurso ideológico acerca del feminismo y lo voy a tomar desde sus inicios hasta nuestros días. El feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres, además de una teoría social y política. La influencia del feminismo ha conseguido cambios en ámbitos como el derecho a la educación, el voto de la mujer, el derecho al trabajo, la igualdad ante la ley o los derechos reproductivos, entre muchos otros. En su vertiente intelectual, la teoría feminista también ha influenciado la teoría crítica, dando lugar a los estudios de género, así como en subdisciplinas de estudios de las ciencias sociales. Dentro de la etimología de la palabra como tal feminismo, aunque el tema de la igualdad se trataba en publicaciones del siglo XVII, se formó a finales del siglo XIX a partir de la palabra latina femina y el sufijo isme. El primer uso del término, aunque con un significado distinto, meses después, en 1872, Alexandre Dumas, hijo, escritor y dramaturgo, retomó el término, ahora con un sentido político, en sus panfletos Feminismo y El hombre-mujer, para desprestigiar a los varones que apoyaban decididamente el movimiento de mujeres que demandaba el acceso a sus derechos ciudadanos. Según la historiadora y filósofa francesa Geneviève Froissart, Dumas utilizó el término feminismo en el marco de un debate sobre temas como el adulterio y el divorcio. No fue hasta la década de 1880 cuando Huberman Claire, sufragista francesa, retomó el término, ahora con una connotación dirigida a los movimientos que buscaban la justicia social y política para las mujeres. Por su parte, el Diccionario de la Lengua Española recoge por primera vez el neologismo en 1914 y no modifica la definición hasta 1992 de latín fémina, mujer, hembra e ismo. Hasta esta fecha ha definido feminismo como doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los varones. En su segunda acepción es el movimiento que exige para las mujeres igualdad de derechos que para los varones, o sea, iguales derechos. Esta segunda acepción la incorpora para edición de 1992. Marjana Marresh fue una de las primeras feministas del cercano Oriente. Se reconocen varias modalidades de feminismo, entre otras el feminismo cultural, el feminismo liberal, el feminismo radical, el ecofeminismo, el anarcofeminismo, el feminismo de la diferencia, el feminismo de género, el feminismo de la igualdad, el feminismo marxista, el feminismo socialista, el feminismo separatista, también el feminismo filosófico, el feminismo islámico y el feminismo lésbico. Todo ello hace que se hable de feminismos en plural y no de un solo feminismo. En esta línea se define feminismo como el conjunto heterogéneo de ideologías y de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como objetivo la igualdad de derechos entre varones y mujeres. Como hemos visto, el inicio de este movimiento ideológico, el feminismo, siempre ha sido una lucha para defender la igualdad entre hombres y mujeres. Dentro de este movimiento tenemos una cronología donde dice que los estudios feministas europeos, entre los que se destacan los que se realizan en idioma español, distinguen como primera fase la del feminismo e ilustración, también llamada la polémica feminista. Una de estas primeras mujeres filósofas con principios feministas fue Hiparquia, esposa de Crates de Tebas. Era miembro de la escuela cínica, por lo que se despojó de sus posesiones, familia y comportamiento acuerdo a la sociedad, dejó el rol tradicional dado a la mujer y comenzó a vestir ropa de hombre a modo de no seguir las tradiciones de la sociedad griega. Teodoro el ateo, que se reía de ella, le preguntó por qué no se dedicaba a las tareas propias de su sexo. Hiparquia,
consciente de lo que no podía haber de revolucionario en su actitud, le respondió: ¿crees que he hecho mal en consagrar el estudio al tiempo que por mi sexo debería haber aprendido como tejedora? Si bien las polémicas sobre la mujer se remontan hasta la Edad Media, y aunque arrancan con el preciosismo, siendo destacar la obra de Paula de la Barre en el siglo XVIII, cuando la polémica sobre la igualdad y diferencia entre los sexos se plantea con un discurso crítico, a través de la filosofía de la Ilustración, que era contemporánea. El detonante fue la publicación de la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft. La segunda ola fue el feminismo liberal sufragista, centrado en el derecho al sufragio y a la educación. Fue un interno después de las guerras, con la llamada mística de la feminidad. La tercera ola comienza en los años 70 con lo que las feministas llamaron el malestar que no tenía nombre, y el análisis del patriarcado, los techos de cristal, así como la situación de las mujeres en el resto del planeta, donde no se reconocen los derechos humanos que se declararon universales e inalienables. En esta tercera ola sigue el feminismo, que es un internacionalismo en la segunda década del siglo XIX y XXI. Otra cronología distingue la primera ola, que apareció a finales del siglo XIX y a principios del XX, y se centró mayormente en el logro del derecho al sufragio femenino. La segunda ola aparece en los años 60 y 70 y se centra en la liberación de la mujer. Por último, la tercera ola comienza en los años 1990 y se extiende hasta hoy en día y constituye una continuación y una reacción a las lagunas que se perciben en el feminismo de la segunda ola. Tenemos protefeminismo, feminismo premoderno y memorial de agravios. Se denomina protefeminismo o feminismo premoderno a las protestas expresadas por mujeres como memorial de agravios y a la defensa de las mujeres que se lleva a cabo en el contexto de las polémicas sobre mujeres durante la época que pretende a la Ilustración y que se remonta hasta la Edad Media. Este feminismo premoderno nos surge el discurso de exaltación de las virtudes femeninas, que es parte de la tradición europea del siglo XIII, conocida como amor cortés. Tampoco es un discurso que reivindique la igualdad entre los sexos, pues se mueve en el marco de una sociedad estamental en la que se rige el prejuicio de que es por voluntad divina que existan diferentes estados y diferentes formas de servir al amo según los sexos. Según Simone de Beauvoir, la primera mujer que utilizó una pluma para defender a las mujeres fue Christine de Pizan, quien en el siglo XV escribió, entre otras obras, la que tituló como Ciudad de Damas y la que publicó bajo el título de Pierre d'Amour, Epístola al Dios del Amor. Ahora bien, esta defensa no se ajusta completamente al concepto de feminismo nacido con la Ilustración, al feminismo moderno, que trasciende la mera enumeración de agravios y entra en el terreno de la vindicación de la mujer y la crítica racionalista de las estructuras sociales. Vamos a retomar ahora una primera fase, que es el feminismo e ilustración. Salvo excepciones, los principales autores varones de la Ilustración relegaron el papel de la mujer en la modernidad. Tanto Rousseau como Kant consideran que las mujeres, al igual que los niños, estaban excluidas por naturaleza del derecho de ciudadanía. Celia Amorós estudia el tema señalando que aunque el feminismo se encontraba in situ en la cara romántica de la Ilustración, registrando importantes iniciativas aún desde sus etapas más tempranas, sería finalmente una senda no transitada, que llevó a que el pensamiento feminista sea habitualmente ignorado en los estudios sobre el movimiento ilustrado. Entre los intentos más notables de incluir igualitariamente a las mujeres en el movimiento racionalista se encuentran los clubes de mujeres en la Revolución Francesa y la publicación en 1791 de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, redactada por Olympe de Gouges con el fin de complementar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada 2 años antes por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. Pero aquellos intentos fueron brutalmente acallados.
en la expresión de amoros, como lo evidenció la prohibición de los clubes de mujeres y la ejecución del libro de Grau. Se genera cierta literatura de carácter liberal a favor de la mujer. John Stuart Mill o Nicolás de Condorcet van a ser ejemplos de líderes varones que defienden los derechos de la mujer. Pero el vacío y aparente olvido de la relegada figura de la mujer dentro del Estado liberal, que perdura hasta el siglo XX, no va a ser denunciado hasta la aparición de autoras como Mary Wollstonecraft, autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, que rompe con la tónica de las obras escritas hasta el momento por mujeres, descritas como memorial de agravios, y pasa a la vindicación, componente esencial del feminismo. En el Imperio Español también hubo expresiones feministas ligadas a la Ilustración, como fue el caso de la actuación de Josefa Mar y Borbón en la Real Sociedad Aragonesa de los Amigos del País, defendiendo la equidad de las mujeres ante el hombre. Ahora vamos a continuar con una segunda fase, a la cual vamos a llamar como una primera ola del feminismo. La segunda fase o primera ola del feminismo se refiere al movimiento feminista que se desarrolló en Inglaterra, Estados Unidos y otras partes del mundo, como Iberoamérica, a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Originariamente, se concentró en la obtención de igualdad frente al varón en términos de derecho y propiedad e igual capacidad de obrar, así como la demanda de igualdad de derechos dentro del matrimonio. A finales del siglo XIX, los esfuerzos que van a concentrar en la obtención de derechos políticos, en concreto el derecho al sufragio. En las décadas de 1830 y 1840 se destaca en el movimiento social francés la peruana Flora Tristán, con obras como La emancipación de la mujer, considerada como la precursora del movimiento feminista moderno. Un hito del feminismo es la Convención de Seneca Falls en Nueva York en el año 1848, donde 300 activistas y espectadores se reunieron en la primera convención por los derechos de la mujer en Estados Unidos, cuya declaración final fue firmada por unas 100 mujeres. Al iniciarse el siglo XX aparecen en el Reino Unido las suffragettes, activistas por los derechos cívicos de las mujeres, en particular el derecho al sufragio. El movimiento fue liderado por Emmeline Pankhurst y numerosas autoras y activistas, en su mayor parte de Estados Unidos y Reino Unido, que van a llevar el feminismo al terreno del activismo, especialmente en un contexto de vindicación de igualdad de derechos frente al Estado. Los acontecimientos históricos del momento, especialmente la abolición de la esclavitud, van a ser muy influyentes en el devenir del movimiento feminista, pudiendo encontrar una correlación entre la lucha por la abolición y la lucha por los derechos de la mujer. Muchas de las líderes de esta primera corriente son esposas de líderes abolicionistas una vez conseguida la abolición. Se van a producir contactos entre las feministas y las mujeres negras, poniéndose de relieve las grandes diferencias entre la situación de las mujeres blancas de clase media, las únicas feministas hasta el momento, con las mujeres negras. Autoras y activistas importantes de la primera ola del feminismo son Lucretia Mott, Lucy Stone, Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony, muchas de ellas vinculadas al abolicionismo, e influenciadas por el pensamiento cuáquero. El carácter del feminismo predominante en este momento vindica a la mujer a través de cualidades positivas consideradas femeninas como la templanza, la vida piadosa o la abstención de beber alcohol. Sin embargo, esta vindicación de la mujer a través de la templanza no es menoscabo para energías protestas y un activismo beligerante, con acciones como encadenarse en lugares públicos, romper escaparates, huelgas de hambre, desobediencia civil o actos desesperados y extremadamente peligrosos como tirarse delante del caballo del rey durante una carrera. En Argentina, la anarquista Virginia Woolf lidera un movimiento feminista sindical alrededor del periódico La Voz de la Mujer, publicado bajo el lema Ni Dios, ni patrón, ni marido. Pocos años después, Bolten integró la mesa de conducción de la Federación Obrera Regional Argentina, instalada en Uruguay. Participó del movimiento que conquistó el derecho al sufragio para las mujeres, primero de un país iberoamericano, y el divorcio. La abolición de la esclavitud va a llegar, pero
para excepción de las mujeres, la igualdad de raza no se extiende a la igualdad de género, de modo que el movimiento feminista va a tener que buscar un camino propio, separándose del movimiento abolicionista. Tras grandes esfuerzos se conseguiría el derecho al sufragio en 1918, cuando en Inglaterra se regula el voto para mujeres mayores de 30 años y poseedoras de una casa. En Alemania se consigue el sufragio en noviembre de 1918. En 1928 la edad para votar se equiparía a la de los varones. Por su parte, en Estados Unidos, la 19ª enmienda de 1920 otorga derecho al voto en todos los estados del país. La mayor parte de los grandes estados europeos van a tomar medidas semejantes con algunas excepciones como Francia o Italia, que aún postergarán unos 20 años al derecho al sufragio femenino. Con la consecución de la igualdad de jure, la primera ola va a perder su razón de ser. Tras un periodo de poca actividad en lo que feminismo se refiere, aparecerán nuevas corrientes feministas centradas en el progreso e igualdad social y cultural de la mujer, y para diferenciarlas se les va a calificar como la segunda ola, nombrando de forma retrospectiva a la primera ola. La rumana Sarmisa Vilcescu fue la primera mujer de Europa licenciada en Derecho por la Universidad de París y fue la primera mujer en el mundo que consiguió un doctorado de Derecho con una tesis titulada sobre la condición jurídica de la madre, donde mostraba todas las contradicciones y la carencia de derechos de las mujeres y muy especialmente de las madres. Elisa Leonida Safirescu fue la primera ingeniero del mundo. En 1909 se inscribió en la Academia Real Técnica de Berlín y se graduó en 1912. Al registrarse, el decano trató de convencerla de que renunciara, citando las 3 Ks: Kirche, Kinder, Kusher, iglesia, niños, cocina, que definía el perfil de la mujer en aquella época. Los directores de la academia estaban situados ante una situación nueva. Era la primera candidata de la historia de la academia, pero escribía y hablaba perfectamente el alemán y tenía conocimientos sobresalientes de matemática, física y química. Finalmente la aceptaron. Ahora iniciamos una segunda ola que dice que el movimiento de la mujer o liberación de la mujer hace referencia a un periodo de actividad feminista que comienza a principios de los años 1960 y dura hasta los años 1990 del siglo XX. Así como la primera ola del feminismo se enfocaba principalmente en la superación de obstáculos legales a la igualdad legal, la segunda ola tenía una amplia variedad de temas: la desigualdad no oficial, la sexualidad, la familia, el lugar de trabajo y quizás de forma más controvertida los derechos en la reproducción. En esta etapa se encuentra la Segunda Guerra Mundial, donde compañías como Westinghouse Electric hicieron carteles que animaban a las mujeres a trabajar en los puestos que los hombres habían dejado vacíos al marchar a la guerra. Es decir, propaganda de guerra para invitar a las mujeres a unirse a la fuerza laboral, o que de la misma forma no eran para la contratación, sino para exhortar a las mujeres ya contratadas a trabajar más duro. Pero la verdad es que la intención de promover la idea de la mujer trabajadora fue creada con la idea de que cumplieran con sus obligaciones de esposas, llenando los puestos de trabajo dejados por sus maridos para ir a la guerra, casi como si se tratara de un deber patriótico. De aquí salió el cartel de Rosie de Retiver, o también llamado We Can Do It, que actualmente constituye un símbolo del feminismo contemporáneo. Más allá de que la misma forma en que surgió este cartel, surgieron muchos otros al final de la guerra, cuando muchas mujeres fueron prácticamente forzadas a renunciar y volver a sus verdaderas obligaciones: limpiar, cocinar, cuidar de los niños, etc., ya que los hombres iban a volver a ocupar los puestos. Así constituyen una paradoja para el feminismo. Simone de Beauvoir, con su libro El segundo sexo, Betty Friedan con la mística de la feminidad, Kat Millett con Sexual Politics o Schumann Firestone con la dialéctica del sexo son algunas de las autoras más representativas de esta corriente de pensamiento. Termina en los años 90 con la llegada de la tercera ola, con caracteres postmodernos que diversifica de forma radical el feminismo, tanto en sus visiones como en sus propuestas. Ahora vamos a continuar con una tercera ola.
El feminismo de la tercera ola es un término identificado con diversas ramas del feminismo, cuyo activismo e investigación en Estados Unidos comienza en 1990 y se extiende hasta el presente. El movimiento surgió como una respuesta a los fallos percibidos en el llamado feminismo de segunda ola. La toma de conciencia de que no existe un único modelo de mujer, por el contrario, existen múltiples modelos de mujer determinados por cuestiones sociales, étnicas, de nacionalidad, clase social, orientación sexual o religión. Esta corriente se aleja del esencialismo y las definiciones de feminidad, asumidas en ocasiones como universales y que sobreestiman las experiencias de la clase media alta de raza blanca norteamericana. Las interpretaciones dadas al género y al sexo son esenciales dentro de la tercera ola, caracterizándose por su postestructuralismo, la variedad de enfoques, propuestas, visiones de los problemas de esta corriente y la carencia de un objetivo común claro refleja el carácter postmodernista de la tercera ola del feminismo, que incorpora múltiples corrientes del feminismo, teniendo componentes de la teoría queer, del antirracismo, teoría postcolonial, ecofeminismo, transexualidad o la visión positiva de la sexualidad, entre otros. El replanteamiento del feminismo de tercera ola se manifiesta, por ejemplo, en que algunas feministas de esta corriente tienen una percepción positiva de la sexualidad femenina y han replanteado las posturas ante el trabajo sexual o la pornografía de la segunda ola del feminismo. Las feministas de tercera ola se centran en la micropolítica y desafían el concepto de lo que es bueno o malo para la mujer de la segunda ola. La tercera ola del feminismo surgió como respuesta a los fallos de la segunda ola, pero algunos acontecimientos marcaron el comienzo de esta corriente, como por ejemplo el caso de Anita Hill, una mujer que denunció por acoso sexual a Clarence Thomas, nominado para el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Thomas negó las acusaciones y tras extensas deliberaciones el Senado votó 52 a 48 a favor de Thomas. Ahora, vamos a retomar el impacto del feminismo en la sociedad. El feminismo ha conllevado importantes cambios en parte del mundo gracias a su influencia. En muchas sociedades, las mujeres han logrado el acceso a la educación, el ejercicio del derecho al sufragio activo y pasivo, la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo en algunos países la interrupción voluntaria del embarazo, entre muchos otros que configuran la noción de ciudadanía en la democracia. Una de las aportaciones más importantes del feminismo en el edificio teórico que han construido las diferentes autoras a lo largo de siglos, la teoría feminista ha introducido en la sociedad y en el mundo académico multitud de nuevos conceptos y áreas de estudio que, de no ser por la vitalidad del movimiento feminista, no habrían aparecido. Entre estos podemos destacar ejemplos como los estudios de género, la crítica literal feminista, la teoría y crítica feminista de cine, la teoría legal feminista o, de forma más directa, la teoría queer. El feminismo ha tenido una importante repercusión en la legislación de gran parte de países del mundo. Ha influido en amplias áreas del ordenamiento jurídico, con leyes contra la violencia de género o leyes de paridad electoral. Sin embargo, en ningún país del mundo se ha logrado igual salario por igual trabajo. El aborto espontáneo sigue siendo causa de muerte de muchas mujeres en el mundo. Y aún hay muchos países donde las mujeres no tienen derecho a votar en igualdad con los varones. En 2017, el feminismo fue declarada palabra del año por el diccionario estadounidense Merriam-Webster, revelando que en 2017 las búsquedas de este término se incrementaron un 70% respecto al ejercicio anterior. Analistas consideran que los movimientos feministas están en expansión, señalando como ejemplos el movimiento Ni Una Menos en Hispanoamérica, la Marcha de las Mujeres de enero de 2017 en Washington o el impacto del movimiento Me Too, Yo También, iniciado con las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine estadounidense Harvey Weinstein por parte de diversas mujeres, publicado el 5 de octubre de 2017 por el New York Times y que se ha extendido en otros países. Como podemos ver, el feminismo ha evolucionado en nuestra sociedad a partir del siglo XVII y hasta nuestros días, el cual
por diferentes luchas de varias mujeres se ha logrado el derecho al voto para las mujeres y otras cosas más, las cuales han evolucionado de acuerdo a los cambios de siglo. Sin embargo, hasta el día de hoy, el feminismo sigue siendo atacado por diferentes entidades o personas, alegando que no es un movimiento real y que las mujeres y que este movimiento solo quiere lograr que las mujeres se igualen a los hombres en cuanto a fuerza y diferentes cosas y no es así. El feminismo busca en sí lograr igualdad de condiciones respecto al tema laboral, al tema social, al tema político. Gracias.